¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento comentario de varios temas. Estamos en este día miércoles 20 de marzo del 2024. Vamos a hablar de lo que dijo José Luis Espert sobre Axel Kicillof, quien, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, pretende aumentar los impuestos, ¿no?, en las patentes de autos, y en otros bienes más, obviamente, y los impuestos en general. José Luis Espert dijo ante esto, en una reacción bastante ácida: no tengamos miedo a la rebelión fiscal cuando nos están robando. Esto es lo que, le contesta Espert a Kicillof luego de que haya enviado el proyecto en la provincia de Buenos Aires, a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para aumentar los impuestos, lo cual ya hace días que Espert, que hace días nomás se sumó a La Libertad Avanza, llamó a que la gente haga una rebelión fiscal. Vamos a analizar desde el costado, del contribuyente, porque todos sabemos que el pago de impuestos, que es constitucional en una medida, pero cuando el abuso obviamente se torna en el tema, ya estamos hablando de una confiscación. Y hay un dato interesante, que escuché el otro día en el programa de La Nata, en una nota que le hacían a un tributarista, de cuándo es, contribuir y cuándo es una confiscación. Ese es un punto interesante, porque cualquiera que uno oiga decir de que tiene que haber una rebelión para no pagar impuestos, enseguida te salta todos aquellos que te dicen cuán patriota sos, y cuán comprometido estás con la República. Obviamente, porque pagar impuestos obviamente es contribución, es contribuir obviamente a que se hagan obras, de mantener lo que tiene el Estado, de lo que es servicio, educación, salud, policía, gendarmería. Todo eso obviamente es lo que tiene el Estado, que sirve obviamente, o sea, de que hasta ahí vamos perfectos. Pero como decía Espert, lo cual yo estoy de acuerdo, porque acá durante muchísimos años, de los impuestos de los contribuyentes, ¿no?, de los cuales los peronistas y kirchneristas se cacarearon, han hecho obviamente un mundo aparte de corrupción, de confiscación, corrupción obviamente por lo que ya conocemos. Después confiscación, porque si bien la Constitución tiene obviamente cierta cantidad, que son 5 impuestos, 5 impuestos, es lo que dice la Constitución que un contribuyente tiene que pagar. Durante los años del peronismo, y ni que hablar del kirchnerismo, los impuestos se fueron a 200. O sea, monotributistas, Después aumento a impuestos, obviamente, de contribuyentes de sus domicilios, Esos impuestos, los municipales, otros más, obviamente los que pagamos, ¿no? Los que pagamos de donde vivimos, tierra, obviamente, los consorcios, barrido y limpieza, ese también es un impuesto que está muy alto en Argentina. Entonces estamos hablando de cierta confiscación, porque si el gobierno, obviamente cualquiera, mete presión hacia el contribuyente, obviamente para salvar no sé qué, en definitiva ese es el verso, para salvar la república, el federalismo, te meten un impuesto altísimo que no se puede pagar. Entonces ahí está la discusión, cuándo es confiscación y cuándo no. Es confiscación, según escuchaba en esta entrevista en el programa de La Nata, cuando pasa del 30%. O sea, cuando un impuesto si pasa del 30% de aumento, ya es confiscación. O sea, para colmo que Kicillof y toda esta matufia que seguimos teniendo lamentablemente,
nunca te dan una explicación de nada, siempre se la juegan solos, siempre pretenden inculcarnos cosas que no son. Y bueno, un ejemplo de suba de impuestos durante el 2020. ¿Qué pasó en el 2020 mientras el país se fundía con la cuarentena cavernícola de la cual nos sometió el corrupto expresidente? Bueno, ahí se agregaron más impuestos, ¿sí? Con una excusa de la más estúpida, si querés, y mentirosa, porque para colmo te mienten. Bueno, ese año 2020, en pleno confinamiento, cuarentena cavernícola, como te decía recién, fue el periodo del kirchnerismo en donde los impuestos subieron 50%, ¿sí? Después los que han grabado al sector productivo, que Fernández, que eso al corrupto expresidente se le reclamó y dijo, si bajamos los impuestos no nos alcanza para costear el sistema de salud. Y el sistema de salud fue el peor durante la cuarentena cavernícola. Ya conocemos toda esa historia, no se las voy a repetir ahora. Pero eso es todo mentira. Eso es un verso que han metido para confundir a la gente. Entonces, bueno, en ese lapso los impuestos subieron 50% y además agregaron más, ¿sí?, al sector productivo, mientras el país estaba parado, estaba nulo, no se podía hacer nada directamente. Y ellos te decían que deben pagar esos impuestos nuevos con los ahorros que se tuviesen en ese momento para cumplir. Abrieron, esto medio irónico suena, pero perverso, en plena cuarentena abrieron cuando estaba todo parado. Lo único que se abrían eran las agencias recaudadoras para que el individuo común medio cumpla con los impuestos. Eso es un abuso, ¿no? Entonces, lo que Spert dice puede sonar chocante, sí, porque impuestos hay que pagar, pero esta gente te roba. Eso hay que tener en cuenta. Los peronistas, los kirchneristas te chorean. Entonces, llamar como lo hizo Spert a no pagar, créame que, lo siento, no va a caer bien. Yo estoy de acuerdo con Spert, ¿sí? Primero, una justificación del por qué el aumento de la inflación. Por ejemplo, van a sostenerse de la inflación que la generaron ellos. Entonces, me parece justo pedir una explicación para mí. Y sí, no pagar. ¿Quién es Kicillof para meterte un aumento cuando obviamente el bolsillo del ciudadano no da más? O sea, no hay explicación, no hay un consenso, obviamente, en la legislación de la provincia de Buenos Aires. Entonces el tipo un día se levantó y dijo, y bueno, vamos a aumentar los impuestos porque no nos alcanza. Este burro ignorante, ¿sí?, que tenemos de gobernador en la provincia de Buenos Aires, ¿se cree que porque aumente los impuestos va a alcanzar? Qué burro que sos, Kicillof, qué burro que sos, viejo, no entendés nada, Y bueno, así estamos. Entonces, por lo menos una explicación y no pagar. O sea, si no cumple dentro de los cánones normales de un impuesto contributivo, que ahí está la diferencia de la que te decía recién. O sea, todos somos contribuyentes. La Constitución dice que 5 impuestos se deben de pagar. Todos los sectores, Bueno, y si te pones a contar, son más de 200 impuestos que paga el que invierte, el que produce. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, vos atornillás capital acá para poder hacer algo y resulta que tenés que toparte con una carga para tapar un bache de un gasto público innecesario. Porque para eso, obviamente, quieren fondos esta gente, los Kicillof de la vida, O sea, arrancamos de allá para tapar acá. Entonces el país así nunca va a salir de donde está. Así que a mí me parece bien, ¿sí? De hecho, si el tipo te manda a Kicillof un impuesto, un aumento, te dice, bueno, pagalo tal fecha, y no hay ninguna explicación, bueno, el contribuyente puede responder de la misma manera, no pago. ¿Por qué?
¿Y quién soy yo para que te pague un impuesto que vos me aumentás sin explicación, sin consenso, sin nada? Me parece de que ya el pisoteo tiene que ser historia en Argentina. Hasta acá el segmento comentario de varios temas. Les deseo una buena semana en lo que resta y el próximo miércoles los espero para compartir otro segmento comentario de varios temas.